Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos más a una transmisión más del Trader Noob MX. Eh, Hoy estamos a 8 de septiembre de 2022. Antes de comenzar el video, les leo el descargo de responsabilidad. No caigas en estafas, no tengo grupos, no vendo cursos, no contesto mensajes que sean en mis redes sociales oficiales, no administro cuentas, no pido dinero, no doy consejos de inversión, no tengo administradores, no doy clases privadas. Los únicos grupos que tengo son los publicados en mis redes sociales y obviamente todos somos unos traders novatos, por lo que por lo pronto no existe ningún curso o cualquier otra venta de enseñanza que se les ocurra en el mercado de parte del Trader MX. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de el backtesting. ¿Qué es el backtesting? El backtesting es probar, probar tu estrategia en el tiempo pasado para ver qué tan rentable es y hacer unas pruebas. Hay personas que pasan meses probando su estrategia para ver cuál es el porcentaje de pérdida y de aciertos y el rate de beneficio. En este caso, TradingView en su modo pago nos permite eh, una manera de aplicar el backtesting. Ya sé que gratuita no está en TradingView, pero si tú te vas al gráfico, a temporales más atrás, podrías aplicar el backtesting sin necesidad de pagar. Si se dan cuenta, la vez pasada les había comentado que el perfil de volumen estaba solamente en la versión pago de TradingView. He decidido comprar la versión Pro de TradingView para poder hacer el backtesting y sobre todo para poder tener el perfil de volumen. No es importante el perfil de volumen si sabes hacer resistencias y soportes, pero sí es una ayuda que como traders novatos sí nos ayuda a ver dónde están los soportes o las resistencias. Bueno, para activar lo que es eh, la versión Pro de TradingView, más que nada es irse a su página TradingView, ingresar con tu cuenta y te saldrá actualizar la versión de prueba por 30 días. Le damos clic y te dirá los planes. Ahorita está el 30% de descuento por un año, $126, que vendrían siendo unos aproximadamente unos 2,500 pesos mexicanos. O el Pro Más, yo digo que para iniciar con la versión gratuita, pero pues si ya quieres pagar, con la versión Pro es más que suficiente, ya que te ofrece 5 indicadores y pues no ocupamos más de 5 indicadores en la estrategia de trading latino, ocupamos uno, 2, 3 y 4 indicadores. Entonces, con la versión Pro pues sería más que suficiente, o puedes pagarla mensualmente, pero pues ya te quita el porcentaje de descuento. Una vez ingresada aquí, le das en probar prueba gratuita, te hacen que metas tu número de tarjeta, te cobran $1 para verificar que si tiene fondos la tarjeta o que es válida y después te regresan ese dólar que vendrían siendo unos 20 pesos y después ya puedes tú agregar lo que es el perfil de volumen. El perfil de volumen pues obviamente como lo vimos la vez pasada se agrega en esta parte, aquí buscas el de perfil range volume o el BPR y te agrega el perfil de volumen. Si lo quieres configurar como está, le dejo la configuración en pantalla. Aquí nada más les va a aparecer 200 velas para que se vea así en una como gráfica de más estética. Se le pone unas 1000 filas y un valor de 100%. Y aquí pues normalmente nada más se le cambian los colores. Ya es estilos que tú le pongas y más o menos quedaría aquí. Una parte importante, el POC. El POC es donde dices el punto de control donde hay mayor compra de bitcoins o de cualquier criptomoneda, te lo marca con una línea blanca y muchas veces ayuda como para determinar soportes y resistencias. Como saben,
el precio de Bitcoin y de todos los activos en el mundo, pues sí está actualmente es un poquito golpeado. Hoy, como les comentaba, 8 de septiembre habla la Fed y posiblemente veamos una caída del precio del mercado, y pues obviamente eso es muy malo para el precio, es muy malo porque prácticamente sería muy por debajo el precio y pues no nos conviene porque pues ya tenemos invertido. Entonces, vamos a ver cómo se aplica el backtesting. El backtesting, supongamos que yo fuera a operar en un gráfico de 4 horas y supongamos que nos vamos en esta temporada de 4 horas y nos vamos a la fecha del 15 de agosto. En TradingView existe lo que es como reproductor. Le vamos a dar clic y te va a salir una rayita azul como la que vemos. Aquí pues la posicionamos donde quieras que empiece como el recorrido del backtesting. Supongamos ahí cayó. Eh, eh, Nos transfirió al 7 de agosto y pues aquí le podemos dar más que nada el aquí bajito, perdón. Le podemos dar play, ya sea en la velocidad, en este caso la podemos modificar para que sea de más lento a más rápido, ya sea 10 segundos cada movimiento, y así se va muy rápido. En caso que no lo queramos rápido, lo queramos más lentito, lo ponemos y se va a ir muy lento, como si fuera en tiempo real. En este caso empieza a avanzar poco a poco y aquí podemos ir estudiando las estrategias. Por ejemplo, una de las estrategias es modo de operar la estrategia de trading latino es si el precio se ubica por la parte alta de las dos medias, vamos a tomar puras posiciones hacia la alza. En este caso, el monitor o lo que es el squeeze momentum tiene una direccionalidad bajista, por la que no vamos a tomar posiciones en corto. Ah, porque como vemos, si hubiéramos tomado una posición en corto, el mercado se va a la alza. Luego el ADX nos indica que tiene fuerza alcista, entonces por eso no se toman posiciones eh, a la alza cuando están por arriba de las dos medias, y sobre todo cuando tiene fuerza alcista. Yo activé los DI positivos y negativos para ver qué fuerza tiene. En este caso el DI positivo, que es marcado por verde, si ahorita lo vemos. El DI positivo está por la parte de arriba, entonces no tomamos posiciones a la baja, sino a la alza porque tiene fuerza para abajo. En este caso ya está perdiendo, pero como les comento, no es recomendable tomar posiciones a la baja eh, cuando está el precio por arriba de las dos medias, cuando tiene direccionalidad, cuando tiene fuerza y cuando estamos por arriba del soporte o por arriba del POC, del perfil de volumen. Otro también, si nos vamos al perfil diario, aquí tenía todavía fuerza, entonces por eso subió el precio. Aquí siempre vamos a irnos a la temporalidad más alta, que si estamos operando en 4 horas, tenemos que ver cómo está en el perfil diario. En el perfil diario marca lo que es rango caída, porque el ADX en su DI positivo está yéndose a la baja, como lo vemos aquí. Y el de negativo se está yendo a la alza y el ADX se está este, dando la vuelta, entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido para no perder dinero. Otra otra también situación que debemos tomar en cuenta es que aquí en el monitor se está girando la baja. Lo bueno es que está por arriba del POC, entonces puede ser que en este diario caiga o se pase en un rango.
Entonces, como si lo hubiéramos tomado desde acá, hubiéramos aplicado puras posiciones en long en el gráfico de 4 horas. En este caso hay que ponerle play y ver cómo sigue avanzando. Entonces, dependiendo de cómo caiga y forme su valle rojo el squeeze momentum, vamos a tomar las operaciones. En este caso sigue avanzando y sigue avanzando. Esperamos a que termine eh, la direccionalidad bajista para poder entrar otra vez en long. Y aquí podemos ir estudiando con el backtesting tu estrategia. ¿Qué es lo malo del backtesting? Que no te va a dar como las emociones reales cuando operas al 100% en el mercado. Entonces eso lo debemos tener muy en cuenta, que posiblemente aquí nos salgan al 100% las estrategias, pero una vez que estés operando al 100% en el momento en el mercado, eh, pues uno hace pues, cualquier cosa para no perder y puedes romper tu estrategia. Por eso nunca debes de romper tu estrategia, la debes de seguir. Aquí debemos esperar a que el precio se detenga de caer. Si aquí nos damos cuenta, las mechas por abajo están dando absorción, eso es muy bueno. El tiempo le está pasando a Bitcoin en su tendencia bajista y no cae, está justamente en el POC, posiblemente pueda rebotar, solo hay que esperar. El DI negativo está hacia la baja y el DI positivo hasta la baja, entonces está como en un rango, ahí no se opera. Cuando es cuando se opera? Cuando el DI positivo empieza a girarse. En este momento vemos cómo se empezó a girar hacia arriba el DI positivo. Hay que ver cuando pierda tenga una tendencia alcista el ADX y el squeeze momentum también empieza a tornarse un valle oscuro y es cuando tomamos la posición. Recuerden que si no me entienden nada, en los comentarios me pueden dejar cualquier duda y con gusto se las, se las, se las resuelvo, y si no, pues los investigamos. Recuerden que en este grupo estamos para aprender. En este caso, como no se giró a la baja el squeeze momento, no tomamos la posición. ¿Por qué? Porque empezó a perder lo que es su área de soporte, porque posiblemente en el diario efectivamente tengamos rango caída y como vemos está cayendo, entonces ahí hubiéramos perdido. También si ustedes hubieran querido tomar este short, que no se recomienda, pero pues si lo hubieran querido tomar, lo toman al cierre de esta vela, pero no es muy recomendable porque en el diario puede hacer rango caída. Entonces cuando uno tiene tendencia alcista en su temporada mayor, que es en el diario, no es recomendable. En este caso pues si hubiéramos tomado una operación a la baja, pues nos hubiera salido pues muy bien, pero muchas veces no sabemos el futuro, entonces debemos respetar la estrategia o cualquier otra estrategia que nosotros tengamos para operar lo que es Bitcoin. Vamos a aumentar la velocidad y cuando el precio esté por debajo de las dos medias, se toman puras posiciones en short. ¿Cómo se toman posiciones en short? Cada rebote que tenga la media, lo más topadito a la media hacia abajo. Y cuando se hacen posiciones en long, cada se van a abrir cuando lo esté lo más topadito a las medias hacia arriba y esté el precio por arriba. En este caso, si se dan cuenta, empezó a formar un doble valle rojo porque en el diario posiblemente tenga lo que es su caída y efectivamente empezó a caer. Recuerden que las operaciones de 4 horas es para 2 días o 3, las diarias son a 10 días.
Si quieren operar el mismo día, deben hacer operaciones en el de una hora. Esperamos. En este caso, como el precio está por debajo, aquí podemos tomar una posición. Esperamos que empiece a tomar la dirección. En este momento pausamos. Tenemos una direccionalidad bajista. El ADX está por perder fuerza. Recuerden que si está por arriba del punto 23 es que el movimiento tiene fuerza. Si está por debajo del punto 23 el movimiento no tiene fuerza. Entonces está a punto de perder aquí la fuerza alcista. El DI negativo del ADX se está direccionando hacia una posición bajista y el DI positivo se está subiendo a la alza. Entonces posiblemente eh, haga lo que es un rango o posiblemente caiga. Entonces hay que tener mucho cuidado con tomar todos los gráficos. Aquí se ve de manera rápida. En este caso, como vemos que el precio no sube, lo que podemos hacer es arriesgarnos a una posición en el de 4 horas sin antes ver el gráfico diario. En este caso yo no me arriesgaría porque en el gráfico diario está haciendo un piso. Entonces aquí no va a bajar, sino va a hacer un rango. También otra forma de ver los rangos es cuando el DAY positivo y el negativo se encuentran muy juntos, cuando no hay volatilidad. Entonces aquí cuando entre más separado estén los DAYs negativos del positivo es que hay más grandes movimientos. En este caso no lo vamos a tomar porque está en un rango. Les digo, se pueden arriesgar, ya es responsabilidad de cada quien. Posición en corta, recuerden, cuando se invierte en futuros es nada más el 5% de su capital a 5x y con un stop del 5%. En este caso vamos a hacerlo más grandecito. Ahí está. Y el target pues se lo pondré igual 1 a 1. Pero si se va de pasada el precio, recuerden que también nosotros podemos ajustar el precio de stop al precio de entrada. En este caso lo dejamos correr para ver qué pasa. En este caso, como vemos, hubiéramos ganado la posición. Pero como les comento, más que nada es ver los gráficos en conjunto y tener mucha paciencia, porque cuando no tienes paciencia te ganan las emociones y actúas de manera imprudente. En este caso hubiéramos ganado, pero lo que hubiéramos hecho es hacer el precio de entrada para no perder y dejar correr el precio hasta que dé patrón de salida. Ahorita vemos cómo da el patrón de salida. Supongamos que hubiéramos acoplado al precio de entrada a esa posición. En cuanto el ADX se gira a la baja, haya un vallecito oscuro. En este caso ya tenemos que tener cuidado porque el DI negativo ya se giró a la baja y el DI positivo se está girando al alza. Posiblemente aquí deje de subir. Entonces, o aquí tomamos ganancias. Recuerden que no es bueno ser avaricioso. Aquí tomamos ganancias y cerramos la posición.
o lo dejamos correr o vamos tomando ganancias parciales. Podemos ir aumentando nuestros stop loss un poquito para asegurar ganancias en caso de que el mercado se dé la vuelta, o esperar el patrón de salida. En este caso íbamos a salirnos, pero el ADX no se ha girado. Ahí nuestro patrón de salida, y justamente en esta velita salimos y nos vamos con un beneficio del 7%. Y así puedes ir probando tu estrategia hasta que te sientas seguro. Recuerden que también les había comentado que en BinX podemos operar con dinero ficticio, y junto con el backtesting o con el dinero ficticio de BinX podemos ir entrenando la estrategia y entendiendo bien nuestras entradas y nuestras salidas. En este lado el punto de control actúa como una resistencia, y siempre que el precio vaya a rebotar hacia el alza va a tocar a la media y va a tocar el POC y se va a ir a la baja. Entonces podemos tomar puras posiciones en short. Y volviendo al precio actual, una vez que les expliqué qué es el backtesting, si tienen alguna duda me la pueden hacer saber, ir probando su estrategia. En este caso nos salimos de la reproducción de TradingView. Si nos damos cuenta, aquí los DIs positivos se juntan, no hay volatilidad, no sube, no baja, no sube, no baja. Justamente aquí nos da como patrón de caída, porque el DI negativo se alza a la alza y el DI positivo se alza a la baja, empieza a tomar fuerza y el precio vuelve a bajar. Aquí hubiéramos tomado otra operación, pero pues nada que de manera presencial o de manera actual no lo puedas tomar. En este caso, hoy, como les comento, habla la Fed, estamos muy mal en el precio, porque en un gráfico semanal nos vamos a ir de temporada más alta a la más baja. En un gráfico semanal tenemos tendencia bajista, pero pues como saben el precio no cae a puras velas rojas, entonces tiene que mínimo subir. En este caso no ha subido, y pues es preocupante, porque si empieza a ser otro valle rojo, el precio puede caer. Si se pierde este soporte en el gráfico semanal, nos podemos ir a precios muy bajos. Entonces sí tiene que subir. ¿Por qué ha estado cayendo el mercado? Pues porque cada rato suelen hablar los de la Fed o grandes instituciones y tiran el precio. Infunden pánico en el mercado y pues se cae el precio. Entonces aquí tenemos un patrón de subida en el gráfico semanal, pero no está subiendo, porque el DI negativo está por la alza y el DI positivo está por la baja y están en un lateral. Entonces el precio no sube. Hoy se presenta la Fed y tenemos que ver cómo actúan los mercados. Solamente una ocasión los mercados han actuado muy bien cuando habló la Fed, pero pues no es seguro que hoy sea la excepción. Si nos vamos a un gráfico diario, el patrón de subida fue desde aquí, y si vemos el precio no ha subido, e inclusive perdió el POC que se encuentra a los 19.800, y pues si el precio sigue aquí rangueando es muy posible que de aquí se vaya a caer el precio dependiendo de lo que haga la Fed. Y si nos vamos a un gráfico menor, que es el de 4 horas, aquí tuvimos entrada, aquí está rangueando porque no tardan en hablar la Fed. Si quieren al rato hablamos otro video en lo que habla la Fed y vemos cómo reacciona el mercado, y vemos si se cayó o reventó a la alza y rompió con fuerza. Entonces nos conviene que suba, porque pues tenemos invertido una cantidad en el mercado, y esperemos que se nos vaya bien. Para que suba el precio de mercado nos faltan muy pocos días. Otra que les quería decir, que cuando el squeeze momentum toca el punto cero que está aquí, el punto cero me refiero a este puntito cero que está aquí, el colorcito rojo oscuro toca el punto cero y el ADX está hacia la baja y tiene patrón de subida y no sube, pues debemos de pensar en salirnos, porque probablemente el mercado caiga.
En este caso, pues se metió en una fase como de rango, entonces por eso no cayó. Pero si nos vamos al pasado, para eso es bueno el backtesting, para ver qué hizo el pasado y ver si la estrategia funciona. Empezó a subir el vallecito oscuro, el precio no subió, empezó a hacer su valle verde y el precio no subía y seguía haciendo su proceso de patrón alcista y no subió, y cuando le tocó caer, pues caímos desde los 30,000 hasta los 18,000. Entonces, ojalá, ojalá aquí tenga que subir ya, porque si el tiempo le pasa y tocamos en lo que es el punto cero, ahí sí que hay que agarrarnos, porque sí se va a ir muy abajo. Si en el pasado dos veces ha hecho lo mismo, si nos vamos a temporales más altas, ha hecho lo mismo, toca el punto cero o está a punto de tocar, el DI negativo se alza y cae $10,000 dos ocasiones. Esperemos que en este sea una como fase de rango y no caiga. Es una fase de acumulación. Recuerden que ya les había explicado las fases de Wyckoff. Sea una fase de acumulación y el precio dispara hacia arriba, porque si no lo hace, toca el punto cero y vuelve a pasar como el de acá, como las dos ocasiones. Y si en las dos ocasiones anteriores cayeron por 10,000 pesos en caídas diarias, imagínense, $10,000 de 19,000 menos 10,000, caeríamos a por debajo de 15,000, estaremos llegando a los 9,000. Entonces, ojalá la Fed hoy no tire el precio. Si quieren, al rato hacemos otro video al rato para ver cómo afectó lo que fue Powell, que es el de la Fed, y ver si no tiró el precio. Creo que la otra semana también habla. Por eso me metí a lo que es a unos calendarios de economía. Creo que es donde te dice qué eventos importantes se encuentran en este momento. Seguimos bajando y aquí dice: el discurso de la presidencia de Large tiene un discurso muy fuerte, entonces de alto impacto en la economía y posiblemente pues pueda tumbar los mercados. Los que están en rojito son los de más alto riesgo, entonces hay que tener mucho cuidado, proteger. Por lo regular se recomienda no operar en estos días, porque cuando sale la Fed, por lo regular se cae el precio. Aquí también tenemos lo mismo, otro calendario. Si ustedes conocen otro calendario, pues lo pueden decir y pues lo estudiamos juntos. Entonces a rato regresamos para otro video. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y recuerden que somos noobs y vamos empezando en esto, y poco a poco vamos a ir corrigiendo muletillas o cualquier otro error que nos salga, o, o no estar redundando tanto en las ideas, y poco a poco mejorar para que tengamos un mejor contenido. Ya no había subido video porque están las lluvias muy feas, el internet no me lo permite, pero conseguí otro monitor para poder grabar los análisis y poder subirlos y no fallarles con el video. Al rato subimos otro video para ver cómo, cómo impactó los comentarios de la Fed al precio de Bitcoin, y ver si de plano nos caemos o tenemos alguna esperanza mínimo a un rebote a la media. El POC, pues recuerden, como les he dicho, ya se cayó, tiene mucha fuerza bajista, el DI negativo está por arriba, la fuerza está negativa, aunque aquí se giró el valle del squeeze a la alza, pues no indica que vaya a subir. Recuerden que un indicador no actúa solo, tienes que tener un conjunto de indicadores que te digan, que te ayuden entre todos. Y por ejemplo, si el 80% de tus indicadores indica que va a caer, pues no por un indicador tú vas a meterte y pues vas a salir perdiendo el dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces al rato regresamos con un nuevo video para ver qué hizo el precio de Bitcoin. Actualmente estamos en 19,253. No debimos haber perdido los 19,800 para arriba. Estábamos en 20,000, 20,500. No debimos haber perdido esa zona. Esperemos que de aquí vuelva a recuperar la zona, y si no, pues ahora sí que persignarnos, porque el precio se va a ir hacia la baja. Entonces al rato regresamos
para ver cómo continuó el precio de Bitcoin.